¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Ramiro Molina, economista, analista, consultor, profesor universitario durante más de 25 años. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, muy bien. El tema de hoy, el tema del momento de esta época son los recientes anuncios económicos por parte del presidente Maduro. Estamos hablando realmente de un viraje, de un golpe de timón por parte del gobierno bolivariano en materia económica. El 17 de agosto vimos una reacción, finalmente vimos una reacción ante problemas apabullantes de la economía que ya desde hace rato demandaban alguna respuesta. La respuesta es suficiente, es efectivamente, como lo mencionas, un golpe de timón. Digamos que en algunos aspectos sí, hay un viraje, primero en el lenguaje, hay palabras nuevas, no utilizadas antes. Déficit fiscal, por ejemplo. Disciplina monetaria, de hecho nos ofrecieron disciplina prusiana. Y eso era algo que merece la pena analizarlo en el siguiente contexto. Haber esperado un plan integral al gusto de otras formas de pensar o de ver la economía, pues era un poco ingenuo, creo yo, ¿no? Estábamos ante un gobierno que no solamente estaba arrinconado en muchos sentidos y sigue arrinconado por los problemas, pero también estaba, digamos, en un estado de relativa confusión, creo yo, por los distintos mensajes, tanto, no solamente en el aspecto económico, sino ideológico. Y eso era difícil cristalizarlo en un programa que satisfaciera a todo el mundo. Entonces creo que vemos retazos, algunos en la dirección correcta. En general creo que la dirección puede ser correcta, aunque las rutas pueden ser equivocadas y nos pueden meter en otros problemas. ¿Qué podemos rescatar de allí? Bueno, el ofrecimiento de disciplina fiscal, que está por verse. Todavía estamos interpretando las cifras monetarias que han estado saliendo posteriores al anuncio. Todavía muestran un gran desorden y una grandes inconsistencias que hacen difícil todavía pensar que hay algo en marcha que ponga en orden las cuentas monetarias y las cuentas fiscales, que tal vez es la gran debilidad que siempre demostró la gestión financiera. Allí todavía hay confusión. Hay confusión porque son contradictorias en el siguiente sentido. La expansión monetaria, lo que los economistas llamamos la base monetaria, y también la oferta monetaria que publica semanalmente el Banco Central, muestra un incremento de la expansión cuando se supone que íbamos a esperar más bien una contención de esa expansión. Y eso es importante porque en la medida en que no haya contención de la expansión monetaria, significa que hay muchos más bolívares corriendo atrás de los dólares, los pocos dólares que hay y los pocos productos que hay. Entonces, de esa manera, la inflación, que es el problema subyacente tal vez el más importante, que por cierto no ha sido mencionado de una manera contundente, y eso sería otro elemento que falta. Es decir, si este programa realmente contiene explícita o implícitamente un plan antiinflacionario. Pero como decía, en la medida en que la expansión monetaria siga al ritmo que ha seguido incluso después del anuncio de disciplina, es difícil pensar que pueda haber éxitos tempranos en la contención de la inflación y también de la depreciación de la moneda. El gobierno podría decirte que es necesario expandir la masa monetaria para elevar la capacidad de consumo, que está muy deprimida. Definitivamente eso es cierto, pero estamos hablando de una sobreexpansión y una expansión, como te decía antes, que luce un tanto desordenada por los componentes en los que se da, ¿no? En economía eso que llamamos los equilibrios macroeconómicos, significa que tienes que balancear la esfera monetaria, fiscal y cambiaria para que de una manera consistente las tres remen en la misma dirección, se complementen y de manera consistente entonces puedan generar eso que tú estás mencionando, que es aumento de consumo, crecimiento económico, pero sin inflación. La respuesta del sector empresarial a los llamados del presidente Maduro de invertir, de comprometerse,
con el programa de recuperación han sido muy débiles. ¿Por qué? Hay un problema de entrada de credibilidad, ¿no? Porque no es el primer intento que hace esta administración de vender una apertura que pretende ser favorable para el sector privado. Como los componentes de esas aperturas, tanto en lo cambiario como en la disciplina fiscal y monetaria, no han estado presentes antes, hay escepticismo, ¿por qué esta vez sí se harían presentes, ¿no? Tal vez es el eslabón más frágil, porque es el más visible y el más, digamos, el más tangible para todos, empresarios y ciudadanos, es lo cambiario. Entonces, si bien se anuncia una apertura que es absolutamente válida y perentoria, y se anuncia una fluctuación con libertad y sin controles, la realidad nos muestra un funcionamiento que puede estar en un estado de transición, porque todavía no todas las cosas están en la mesa, pero precisamente, digamos, los detalles de la coordinación, de la instrumentación de ese plan, producen que el escepticismo se convierta en una suerte de profecía autocumplida, ¿no? En el sentido de que llegas a los lugares comunes que hemos oído en varias ocasiones. Esto es más de lo mismo y no va a tener un éxito. Entonces, si te predispone que no va a tener éxito, entonces simplemente te retrotraes a tu posición original y entonces no funciona. Pero creo que esa es una actitud, digamos, que hay que diferenciar cuando hablamos del sector privado, porque hay muchos componentes en el sector privado. Hay componentes que apuestan al fracaso de entrada, y otros que se benefician de la duda, y otros que quieren adaptarse a las nuevas realidades y ver cómo es posible no solamente proteger a tu empresa en el sentido de que siga viva, sino incluso tener unas estrategias un poco más con una iniciativa más proactiva de capturar espacios vacíos, competencias que desaparecen, etc. Tú eres un estudioso de la deuda externa venezolana. ¿En qué estado está actualmente la deuda de nuestro país? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Ramiro, ¿cuál es la situación de la deuda externa venezolana realmente? Bueno, vale la pena desgranar eso de la deuda, porque es un agregado que tiene componentes que son diversos, y por lo tanto la estrategia siempre tiene que ser apuntando a esa diversidad y no verlo como un todo, porque es inoperante, pues, verlo así, ¿no? El componente más importante son más de 60.000 millones de dólares emitidos en bonos de la República y de PDVSA. Eso está en estado de cesación de pagos desde ya noviembre del año pasado, cuando se hicieron los últimos pagos, y entró en una especie de juego trancado, llamémoslo así, por la imposición de sanciones que se iniciaron hace ya más de un año. Eso, independientemente de que lo que hubiera hecho Venezuela durante este año en pagar o no pagar, lo mínimo que ha debido ocurrir es una reestructuración de esos pagos, que es algo normal que ocurre en los mercados y en cualquier actividad bancaria. Y esa reestructuración no ha sido posible por las sanciones. Las sanciones lo impiden. De hecho, por eso eso está en un estado, como lo llamaba yo, de juego trancado en ese sentido. Las sanciones afectan la capacidad de pago de Venezuela, pero también a los deudores. Claro, pero en este aspecto a los acreedores, a los tenedores de bonos, ciertamente. En el caso de las sanciones es un poco irónico, paradójico, porque en este instante, al impedir la reestructuración, Venezuela tiene como un margen de maniobra mayor financiero, porque no está haciendo los pagos. Para tener una idea, el año pasado se pagaron más de 9.000 millones de dólares en servicio de pago de principal y cupones de esos bonos, que este año no se están haciendo. Si estuviéramos en una situación, digamos, de normalidad de pago, de reestructuración, el gobierno hubiera tenido que destinar parte de recursos a esos pagos. Eso independientemente de que beneficie en el corto plazo el manejo de caja de la República, deja todavía una gran incertidumbre en cuanto
al tiempo que se necesita para que eso se destranque. Pero eso, como decíamos, pues termina siendo dependiente de cómo se maneja la situación de las sanciones. Pero, digamos, fuera de esa gran deuda que está en esa situación y no sabemos por cuánto tiempo, el segundo componente más importante son los compromisos de pago con China. Estamos desde hace 2 años en periodo de gracia, es decir, Venezuela solo paga los intereses, que es aproximadamente $1.000 millones por año, y no se está amortizando capital. Eso es importante, Oscar, porque en circunstancias normales, los años antes del periodo de gracia, Venezuela estaba pagando entre $5.000 y $8.000 millones al año, dependiendo del nivel de los precios del petróleo. Este año hubiéramos estado pagando cerca de $6.000 millones. Entonces, el hecho de que China haya concedido un año de gracia, que hayan acordado mutuamente un año de gracia nuevo, significa que le libera recursos por unos $6.000 millones, que es tan bueno o mejor a lo que existía antes. Es decir, porque antes China le daba dinero a Venezuela, pero buena parte de ese dinero era para repagar la deuda preexistente. Entonces, digamos, esa deuda, si se mantuviera... ¿Cuánto le debemos a China? El saldo es cerca de $20.000 millones. Un saldo manejable. Absolutamente, sobre todo incluso si tomas en cuenta el monto total de la deuda es manejable. Así es, porque fíjate, de los 60.000 más estos 20.000, estamos hablando de $80.000 millones, y puedes terminar con los otros compromisos de PDVSA, con proveedores, contratistas, con las sentencias legales que tienes en el exterior que te han impuesto una obligación de pago, digamos, una cifra superior a los $100.000 millones. Pero eso no significa que tienes que pagarlo todo en el muy corto plazo, y también significa que con una agenda un poco más organizada y con alguna visión estratégica de manejo de activos y pasivos de la República, puedes hacer una reestructuración de largo plazo que te permita, como cualquier país en el mundo en circunstancias normales, volver a tener ese problema como un ejercicio administrativo de rutina y no como un problema que te impida manejar tu economía para que crezca, para que se produzcan inversiones, etc. Se habla de que este programa de ajuste, de recuperación económica, de prosperidad, requiere financiamiento. Eso es absolutamente cierto. Venezuela necesita inversión para recuperar la capacidad de producción de PDVSA. En el pago de estas deudas que decíamos, se puede reestructurar y puede retomar un nivel de pagos allí que no necesariamente tiene que ser un monto enorme de financiamiento, pero yo quisiera diferenciar lo que puede hacer Venezuela. Venezuela tiene recursos naturales y humanos como para hacer una propuesta, para ponerlo en sentido, una propuesta responsable de administración de sus recursos. Los economistas usan a veces un término que es un poco distorsionante, hablan de ayuda financiera, hay que pedir ayuda, y eso suena un poco, digamos, para decirlo, paradójico para un país que tiene recursos y además que tiene gente que puede crear propuestas de responsabilidad administrativa y financiera. Y eso hace que la responsabilidad en el gobierno constituida de una manera que debe ser distinta a lo que no solamente este gobierno, todos los gobiernos previos han manejado. Eso significa repensar nuestro modelo petrolero, repensar nuestro modelo minero, por cierto, que está en la agenda y este gobierno lo ha puesto nuevamente como una pieza importante, tal vez más por necesidad y urgencia que por una visión de largo plazo, y si la hay no la conozco, pero en todo caso, cuando vemos países mineros o petroleros que han podido resolver sus problemas sin estar pidiendo ayuda, para utilizar el término que utilizan otros economistas, sino con propuestas, digamos, de negocios y propuestas de inversión, la verdad es que uno piensa por qué Venezuela no puede hacerlo y por qué no solamente el gobierno, el sector privado y en general la academia y la intelectualidad venezolana no redefine al país en función más propositiva, más proactiva, en el sentido de que aquí está lo que somos y con esto, con los recursos y nuestra gente podemos asumir, como tú bien lo decías, una responsabilidad financiera que es perfectamente manejable si lo ponemos en ese contexto y lo sacamos de una diatriba de confusiones. Por ejemplo, ya que mencionabas a China,
a China se le está analizando como que si China fuera un banco al que va un país y pide un crédito y el banquero decide si te lo doy o no te lo doy. Creo que estamos hablando en el caso de China, para conectarlo con lo que pretendía decir de Venezuela, con un país que ha evidenciado que tiene un proyecto de largo plazo, Claro, con una estrategia además geopolítica y una estrategia que tiene mucho que ver con recursos naturales. Entonces, donde el match, la sincronización de estrategias de países como Venezuela con países como China claro. son relativamente fáciles, son naturales, digamos. El presidente acaba de visitar China hace un par de semanas. ¿Qué hay de positivo en los acuerdos que se firmaron con la República Popular China? Pero me responde después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El presidente viajó a China, firmó algunos acuerdos. ¿Qué impacto van a tener esos acuerdos a corto plazo sobre la economía venezolana? Bueno, sin disponer de todos los detalles de los acuerdos, lo que parece evidente es que hay un cambio con respecto al marco de acuerdos anteriores, en el sentido de que parece haber una orientación más hacia el financiamiento de proyectos que tengan algún impacto de producción en petróleo, en oro, que son los que más se han difundido, y eso es distinto a los convenios que firmamos o que ejecutamos como en 2011-12, donde buena parte del dinero que obtuvimos de China fue para comprarle a la misma China motos, carros, aires acondicionados, aparatos eléctricos, y al final ese dinero no solamente volvió rápidamente a China, sino que después tuvimos que pagar el servicio financiero. Esto debe estar más orientado, es lo que se entiende, a la inversión, particularmente en petróleo, donde bien se necesita para estabilizar la producción. Y por cierto, no es algo que comienza a partir de esto, sino son negociaciones que venían en curso y que, por ejemplo, explican en buena parte por qué la participación de la producción de las empresas chinas ha estado aumentando los últimos meses, la participación sobre el total que produce Venezuela. Es decir, cada vez más nuestra producción está asociada a las productoras chinas. Eso quiere decir que si estos acuerdos son implementados como se ha preanunciado, eso debería continuar, de manera que también nos permitiría, permite poner, digamos, como un piso a la caída de producción, ¿no? Pero, y en el sector minero hay otras expectativas, particularmente en oro, que es el segundo gran potencial, es el segundo anuncio. Hace poco se firmó la constitución de una compañía mixta con Turquía y con Minerven de Venezuela, y ahora estamos, digamos, ojalá estemos ante un salto cualitativo en la gestión del oro en Venezuela, en el sentido de que organicemos con compañías de mayor músculo y tecnología, músculo financiero y tecnología, y respeto ambiental también, la producción de oro a una escala que nos puede ayudar a resolver muchísimos problemas y particularmente tener un impacto no solamente en el país, sino particularmente en las zonas mineras que están muy depauperadas. Creo que tanto China como Turquía son de los principales, junto con la India, son los principales demandantes y consumidores de oro, donde eso es una industria que está a una escala muchísimo mayor que no hemos conocido hasta ahora. De manera que creo que es una oportunidad. ¿Cómo gestionar las sanciones, el cerco financiero, económico contra Venezuela? Esto apunta, esta nueva etapa de relaciones con China, apunta a resolver finalmente ese nudo. Digamos que las sanciones creo que están ahí para quedarse por un buen tiempo. Es más, deberíamos también tener el escenario de que eso se pueda hacerse tener más alcance, severos, más complejas, más severas, y porque no se ven cambios en la administración, sino además cierta frustración, que las sanciones no han logrado los objetivos. Creo que un resultado colateral de eso ha sido que en la medida en que las sanciones se estrechen,
este gobierno o cualquier país en su defecto que esté ante una situación semejante va a buscar otros espacios. Okay. Y esos espacios se están consiguiendo en una esfera, en un ámbito, digamos casi que en una órbita distinta. Estamos cambiando de órbita hacia China, Rusia, India, Turquía. Irán, que bueno, que son países emergentes, ¿no? Son, bueno, y en el caso de China, la primera potencia. Y donde está concentrada buena parte, más de la mitad de la población del mundo. Es decir, son nuevas realidades, Oscar. Yo creo que las sanciones ya no tenemos que verlo como un problema administrativo de enfrentamiento, sino como algo, una nueva realidad que nos obliga a repensar muchas cosas. Lo de China no creo que es una reacción a las sanciones, se cataliza con las sanciones, pero ya era una relación que se venía construyendo desde hace tiempo y una visión del mundo multipolar, etcétera, donde había algunas convergencias geopolíticas con China. Porque China no está haciendo esto con Venezuela como una concesión graciosa, China tiene convenios, China en el buen sentido se adueñó de África ante el abandono de Europa y de Estados Unidos, y es el principal inversionista en América Latina, y todos también. Los convenios en América Latina, pero los convenios chinos, para compararlos con el de Venezuela, llama la atención que en países de África sin los recursos de Venezuela y con mucha menos posibilidad de repago y de consumo de productos chinos, hay países como Senegal, Mozambique, que incluso han recibido más recursos que Venezuela y son economías sumamente pobres. De manera que podemos ver una óptica estratégica de largo plazo de China, y en ese contexto, pues, lo que creo que las sanciones produjeron fue tal vez una aceleración y cierta tranquilidad de ir a buscar un espacio alterno donde poder convivir. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Un placer siempre estar aquí. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.